Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio más de Ya Cuenta Cuenta. Como siempre me encuentro con una invitada muy especial. Vale Crespo, bienvenida, ¿cómo Muchas estás? gracias, muy bien y muy feliz de estar aquí, muy feliz. Bueno, como ya les dije, me llamo Valeria Crespo, Ujú, sí. Mi vida, mi pasión está enfocada en este momento al pole dance, ujú, sí. Soy instructora, pero también soy bailarina de pole dance y creo que he llevado esto a otro nivel, sí. No solo esto es un deporte para mí y compartirlo como un deporte, sino para mí es una práctica de vida ujú. y que ha ayudado en diferentes aspectos de mi vida. No, y estoy más que seguro de eso porque, como te decía, tras cámaras hablando un poquito, creo que este tema del arte ha estado muy presente en mi vida desde toda la vida. Pero verlo con mayor profundidad me ha ayudado a entender muchas cosas de ciertos procesos y creo que también es una de las de los por qué nació este proyecto de Ya Cuenta Cuenta, porque veía mucha gente que me inspiraba, que me motivaba. Obviamente, yo no me considero un artista en práctica o de vocación, me percibo más bien como un hobby, que le gusta escribir sus emociones y creo que eso para mí es mi muestra artística, pero siento que el arte está en todo lado, ¿no? Incluso por ejemplo, las artes marciales, el pole dance también para mí no es la excepción. Yo creo Y también que todo es un arte, to- todo lo que realizamos. claro, es que si vamos a la definición en sí del arte es toda creación, ¿no? Todo lo que pueda una persona crear. Pero me surge la pregunta en este proceso, ¿qué fue lo que te llamó a ti del pole dance precisamente? Que es, como te digo, es algo que a mí me llama mucho la atención. Verás, a ver, para mí el pole comenzó siendo algo como para todas las personas actualmente. Yo nunca fui deportista, eso es algo muy interesante de mi vida. Yo siempre digo que era la típica que me escondía en el baño para no hacer cultura física. Ya, era de ese tipo de personas. Te inventabas también enfermedades o Me algo. inventaba, Ya, cuando llegó la menstruación, el cólico, o sea, ponía todos los pretextos para no hacer actividad ok. física. Em, un Tuve un choque emocional súper grande que yo creo que son regalos de la vida, y por eso siempre que yo escucho un choque emocional, a veces suena un poco raro, pero yo me alegro, digo, es como que algo grande va a pasar Ujú. en la vida de cualquier persona cuando eso pasa. Me llevó a hacer deporte, tenía que hacer ejercicio, mi psicólogo me dijo: "Tiene que hacer deporte". ¿Qué edad tenías? Yo tenía en esa época 17 Ah, años ok. y, bueno, el CrossFit estaba de moda. Creo que había un espacio de CrossFit en Cuenca y dije: "Bueno, me voy a eso". No me gusta el gimnasio, no me gusta correr, es algo que no sabía qué era, entonces me fui. Bueno, definitivamente fui súper constante en CrossFit Ujú, toda esa etapa de ujú. tiempo, No, me no, encantó. no fuiste al que era por la Don Bosco, creo que es, Exacto, al Pulso, Pulso. Ya, sí, ese también fue me mi primer encantó. CrossFit. Conocí el amor de mi vida. Ah, ok. Oye, y un día fue como que, no, esto no es lo que quiero de deporte. Ujú, Me di cuenta de que mi cuerpo se movía, me di cuenta de las habilidades que tenía, pero no era algo que me cautivaba porque quería algo que despierte mucho mi feminidad. Es ah, ok. como que todo este trauma que se causó fue como que ligado a querer despertar mi feminidad Ujú, y no encontraba algo. Entonces, un día, una amiga de mi novio en realidad, ujú. nos dice: Hago pole dance". Nosotros como: ¿Qué es ¿Qué es? eso? En realidad yo me interesé mucho, o sea, me llamó mucho la atención. Y dije: "Bueno, nos averigüemos". Me acuerdo claramente que fui a la primera, había Dimensión Mujer en esa época aquí en Cuenca, Ujú. y dije: "Bueno, voy", pero no me llamó la atención cuando fui. ¿Qué, Entonces dije como perdón que te interrumpa, ¿qué era Dimensión o qué es Dimensión Mujer? Dimensión Mujer era una escuela de pole, Ah, era ok. una escuela de pole, pero cuando fui, como no hice ninguna clase, sino fue como muy desde afuera, de nuevo, vi algo sumamente deportivo y fue como que, no. Ujú, Y en este transcurso yo entraba a YouTube ujú. y veía como Exotic Generation, como competencias de pole, pero enfocadas a un pole con tacones, súper sexy, Ah, ok. y me llamaba la atención. Era lo que veía mientras almorzaba todos los días. Es Ah, decir, yo ok. iba a almorzar, ponía un video. Bueno, para no hacerles largas, descubrí un lugar que hacía pole. Era un pole deportivo, sí, pero definitivamente me llamó la atención. Fue como que me subí en el elemento, sentí que era parte de mí, o Ujú. sea, sentí que me sentía cómoda ahí, pero, en ese transcurso como que había escuelas que cerraban, que había lugares activos, y en realidad nadie me decía cómo hacerlo. Era Mm, como muy amateur, era ah, muy ok. nuevo, ¿no? Pasa el tiempo, entro a la universidad y le digo: Mami, voy a poner un pole en tu sala". Definitivamente me encantó esto. Seguí haciendo CrossFit, un poquito de levantamiento olímpico también, pero era como que esto me cautivó.
Entré a la universidad, sí, fue como que vengo de una familia en la que definitivamente la universidad no era una opción, sino que tenías que Ujú. hacerlo. Y recalco que no tal vez por mi familia, sino las propias ideologías que uno se pone, ¿no? Claro, muchas veces Sí, también sí, la presión social y muchas todo eso. veces es Ajá. como la presión, pero ahora a esta edad me doy cuenta que nadie me obligó, sino tal vez era una conducta social que venía asociada desde mí mismo, ¿no? Ujú, claro. Pero siempre fue como que quiero hacer pole. Ujú. Bueno, pasa el tiempo, estudié ingeniería ambiental. ¿Acabaste la carrera? No, no acabé la Ah, carrera. okey. Aquí vamos a la parte súper interesante de este enlace. ¿Cómo se llama? Y empiezo a entrenar pole muchísimo, ya casi los últimos años de la carrera. Pero esto de manera autónoma, o sea, lo De hiciste manera eso. autónoma, Okey. literal, viendo videos en YouTube. Yo siempre les digo a los alumnos que es chistoso porque cosas que a veces ahora se sacan en 5 segundos, yo me tomaba días. Ponía todos los muebles de la sala en el piso para poder hacer impresionante. Y Ujú. en este autodescubrimiento me di cuenta que, a ver, uno, que nadie le daba fuerza al pole, Ujú. ¿ya? Comenzando desde yo misma en esa época, era como, ¿qué deporte practicas? CrossFit. Ah, okey. Pero tenía algo en mi cabeza que decía, ¿por qué no dices pole? Bueno, seguí ese constructo social de, bueno, tengo que estudiar, pero en mi cabeza era como, no, ¿por qué no te dedicas al pole? Eres buena. ¿Te diste cuenta? Hasta que un día estaba en los últimos ciclos. Dije, tengo que dejarlo todo para dedicarme a esto. No, Ujú. no puedo seguirle callando, porque ya no era callarle al Paul, era callarme a mí misma. Totalmente, claro. Ya era, Estabas como que negándote a ti, ya, entonces para mí fue de súper ley. fuerte comenzar este proyecto, no porque no había apoyo, porque Ujú, yo siempre digo que el Samsara es un espacio mágico, ujú, porque siempre fue bien, sino que yo me saboteaba a mí misma. Como, ¿qué va a pensar la gente si yo digo que hago pole? ¿Qué ujú, va a pensar la gente si me dedico al pole toda mi vida? ¿Qué va a pensar? Era este constructo y que en realidad la gente nunca piensa. Eso es algo que ujú. también quiero abordar después. Total. Pero, oye, un día fue como que ya, no tengo que, en esa época me acuerdo que yo estaba como en planes, todo el mundo estaba súper emocionado con la tesis, egresar, y para mí mi pensamiento más fuerte era, ¿cómo hago para hacer pole toda mi vida? Ujú. Entonces decido ir a hacer pole en Guayaquil. Ah, ya sí Sí, habían sí, más sí, escuelas. había más escuelas. Y me acuerdo de María José Gómez. Ujú, Fue la pole dancer que yo seguía, era lo más similar a lo que veía en internet, que podía encontrar en mi país. Y dije, bueno, me voy a ir todos los fines de semana, como a hacer una formación. Le pregunté por un profesorado, me acuerdo. Y mi mami fue la primera vez que me dijo, ya, en serio te voy a apoyar en esto. Si quieres, yo te acompaño. Em, Fue muy lindo esa parte porque yo pensé que nunca tuve apoyo. ujú. Entonces ahí va el autosabotaje, ¿no? Claro. Pero dije, tal vez le interesa". Al mismo tiempo sentía que era como que espero que esto sea un hobby, como, Ya, okey. como espero que esto sea lo que te apasione, pero tienes tus planes. Definitivamente ese no era mi plan. Yo estaba Ujú, pensando en mi cabeza, maquinando cómo dejarlo todo por ese sueño. ujú, Tenía el apoyo incondicional de mi pareja, de mi compañero de vida, que siempre era como yo siempre digo el Pepito Grillo, así como, pero si vos eres buena, pero si ya puedes, pero si quieres hacer eso, hazlo. Pero yo me saboteaba, ¿no? Era ujú, como, no, 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 creo que no soy lo suficientemente buena. ujú, Iba a Guayaquil, entrenaba los fines de semana, venía entre semana a entrenar en mi casa, hasta que un día tomé la decisión. Y fue, yo creo que una de las decisiones más fuertes de mi vida, porque dije, me voy a parar afuera de la U y voy a decir, no voy a volver más. Porque no porque no quiera culminar mis proyectos, sino porque este no fue un proyecto empezado ujú. desde mi realidad, desde lo que yo quería hacer desde que descubrí el pole más o Ujú, menos a los 19 años. claro. O sea, no era tu objetivo No a fue mi priori. objetivo. Ujú, Me dije a mí misma, te quiero dar validez. Tú haces pole y el pole ha transformado tu vida. El pole hizo de mí una persona segura, una persona que podía hablar a los ojos de otra persona, una persona que sentía que podía tener una voz. El pole es súper acrobático. ujú. O sea, Entonces, por lo que he visto, claro, ¿no? Sí. pero el hecho de vos prepararte para realizar una acrobacia en el pole involucra respirar Ujú, profundo y estar ahí.
Y yo dije, no me puedo seguir mintiendo más. O sea, definitivamente no, esto no es mi vida. Y me paré al frente de la U, me acuerdo clarito, hacia la orilla del río. Yo estoy en la estatal. No voy a volver más. No. Todo el universo incluso estaba saboteando para que eso pase. Y dije, no es un sabotaje, el universo me está ayudando. Me acuerdo claramente que encontramos un local, como yo vivía en el ámbito de la universidad, era ingeniería, no salías de la universidad. Encontramos un local junto a la esquina de en la esquina de las artes, junto al Melate. Ah, ok, ya, Ya, sí. yo no pensé 3 veces, lo rento. Lo rento. Y fue mágico porque yo sentía que iba con una mochila todos esos años. Imagínate cuántos años, Dios. Y yo hice de universidad casi 7 años, porque estudié primero 2 ciclos de odontología y Ujú, luego me cambié a ingeniería ambiental. ajá, En ese descubrir, ¿no? En ese qué quiero hacer. claro. em, Sentí que boté una mochila. Dije, pues este es mi lugar, esto es lo que quiero hacer. Llegué al Samsara, me acuerdo que en ese momento, y dije, no, es que me siento libre, estoy yendo a cumplir mi sueño. Obviamente recibí llamadas, vos no tienes idea cuántas, de Valeria, por favor vuelve, falta muy poco, no solo Ah, de compañeros tuyos. compañeros, profesores. Y ahí fue cuando surgió esto del pole que me intrigó tanto a mí, porque yo te puse en la descripción que soy una rebelde por Ujú, excelencia, que yo esperaba que me digan como que vale, vuelve, falta muy poco, ¿no? ujú, No, había gente que me escribía, vale, ¿cómo vas a cambiar eso por una carrera universitaria? ujú, Y yo fue como que, ¿por qué estoy cambiando? O sea, ¿qué piensan que es el pole? ujú, Entonces, yo no era comunicadora en gran medida de lo que hacía. Creo que muy poca gente sabía que yo hacía pole dance de mi casa, ujú, gente muy cercana. Entonces era como, ¿ustedes qué piensan del pole? Gente que me escribe y me decía, vale, no puedo creer que vos hagas eso. ujú, Y yo como, ¿hago qué? Entonces fue súper interesante porque cuando abrimos el estudio, lo abrimos junto con Payu, que es mi compañero de vida. Él es instructor de yoga. ujú, Solo había gente haciendo yoga. Era impresionante. Y yo les decía así como, y muchas mujeres se acercaban y me decían, pero, ¿crees que yo pueda hacer pole? Pero, y ahora este estudio es súper abierto, daba a la calle, me acuerdo. Y todo el mundo, estamos en la 12 de abril y todo el mundo pasa. ¿Por qué no puedes poner una cortina o algo como para que sea menos visible hacia afuera? ujú. Ese día dije, wow, esto es una misión de vida. Ajá. Esto dejó Ya de lo viste ser, como un reto personal, todo esto. esto dejó de ser un tema deportivo a un tema de misión de vida. Ujú, Porque hay tantas mujeres que se ocultan o ocultan su sensualidad. ujú, Y en realidad el pole no es solo súper sensual, en realidad el pole es mucha fuerza. ujú, Porque hay mujeres que esconden su fuerza, porque hay mujeres que esconden su cuerpo, porque yo misma me escondía si hacía lo que me hace inmensamente feliz. Y de ahí comenzó Samsara, y yo creo que ahí fue el verdadero giro de Samsara, que cada día ha sido como mostrar, el estudio es como una vitrina. O sea, si tú pasas por la lo calle, ves. vas a ver. Ujú, Porque para mí eso fue el pole. Para mí el pole fue ese, por fin dale voz a Valeria, ujú, que por un montón de circunstancias estuvieron calladas muchos años. ujú, Entonces, para mí se convirtió como en mi terapia, en mi meditación, pero en algún punto dije, wow, esto sería muy egoísta dejármelo para mí ujú, sola, ujú. porque si cambió mi vida de esa forma, no me imagino cómo pueda cambiar la vida de muchas personas. Y es mucho, pucha, bueno, bastante de las cosas que dices son muy interesantes, empezando por la dignificación de las personas. Yo creo que hay una teoría, muy un postulado, si no estoy mal, fue de Immanuel Kant, que decía que el trabajo debe dignificar a las personas. O sea, que a través de aquello labor que tú ejerzas, te sientas digno de lo que estás haciendo, ¿no es cierto? Exactamente. Por ejemplo, tú puedes decir, yo gano $5,000 mensual, pero mato venados. Es como que si es que no te sientes orgulloso de lo que estás haciendo, no hay esa dignificación. Y obviamente quizá estoy hablando un poco desde la teoría, porque en la práctica sabemos que no Claro, todas las personas pueden sentirse dignas a través del trabajo, porque quizás están trabajando en cosas que les toca, que no hay más, por un sinnúmero de factores, ¿no? Pero ahora también con respecto, recuerdas que te dije que vino el Boni ayer y estábamos grabando con él y me resuena mucho lo que dices porque yo estoy trabajando ahorita en un propedéutico donde hay muchos chicos que no saben qué hacer, que no saben qué carrera seguir, todo esto, y están en cierto. este proceso de descubrimiento. Y yo siento que para escoger una carrera, como decía Jerry Seinfeld,
es encontrar ese proyecto de la felicidad que es encontrar la tortura correcta. Aquello que Exactamente. vas a hacer repetidamente, pero te sientes bien Y algo haciéndolo. súper importante, yo creo que no nos dicen. Y no porque, y yo creo que solo porque como cultura no nos hemos enseñado a nosotros mismos Ujú, a pensar primero en nosotros. ujú, Porque hay algo súper interesante con algo. Cuando yo creé Samsara, ¿cómo supe que iba a pegar y que iba a ser espectacular? Porque no pensé en nadie más que yo. Sí, ujú, cuando yo empecé ese proyecto, fue la primera vez en mi vida que dije, yo quiero ser feliz. No mi mami, no mi ñaña, no la gente que llegue, no mi pareja. Yo quiero ser ujú. feliz. ¿Y cómo puedo crear un proyecto? Literalmente así un foto, verás. Para yo ser feliz, para yo poder disfrutar de mi día a día, poder dormir, no tener una carga emocional elevada, poder comer saludable. ¿Cómo puedo? Y de ahí surgió eso, de ahí surgió. Dije, como, ¿cuáles son mis habilidades? ¿Cuáles son tus fortalezas? ¿Cuáles son tus debilidades? Y dije, wow, solo cuando yo fui feliz completamente, me di cuenta de que todo el mundo fue feliz a mi alrededor. Ujú, No es que busque la felicidad del resto. Y dije, wow, es lo que busqué toda mi vida, porque vos no tienes una idea del conflicto mental que yo tenía claro. cuando, como dices, no sabes qué elegir de tu vida. Y ponte, yo me acuerdo claro que fue como que antes de entrar a odontología, Ujú, a ver, estaba en ese proceso de que hacía CrossFit y dije, ¿qué tal si esto es mi vocación? O sea, me encanta trabajar con la gente, me encanta dar clases. Yo creo que por vocación yo soy maestra. Tú no tienes idea yo cuánto disfruto dar clases. Soy artista, obviamente, pero el compartir, el contacto, lo que yo aprendo viendo y enseñando es impresionante. O sea, yo siento que eso es un talento. Yo siento que nací con ese don. ujú, Y dije, yo cuando dije, no, tal vez soy profesora. No, tal vez. Y yo hay un tema súper interesante de niña que a mí me pasaba, que yo les hacía las coreografías a ah, todo el okey. curso de mi año. Ya, yo de niña, era como que las típicas que tenías que hacer la coreografía de Ujú, clase, yo les hago. Y yo les hacía las coreografías de baile. Y fue algo que de alguna forma siempre fue como que, pero es tu hobby. ujú, Sí, nunca fue como que le damos ese peso a decirle, este puede ser una forma de vida de una persona. Entonces es muy importante como que abrirle las puertas a todas las personas que vos puedes hacer lo que quieras. Y el dinero, yo sé que es primordial, pero es muy secundario a tu sueño. ujú, Yo siento que a veces decimos, no, es que tengo que trabajar porque necesito dinero. ujú, Pero si vos haces lo que amas, ujú, el universo es muy justo, retribuyéndote. Yo sé decir, es imposible que si yo trabajo 10 horas, no gane un centavo, es imposible. Porque el universo existe en las matemáticas, todos pasamos matemáticas. La energía ujú, existe y por ende si vos das vas a recibir. Y así es. Pero ¿qué pasa? Yo creo que actualmente existe esa desconexión de que estás en un espacio, pero en realidad no estás dando. ujú, Entonces, ¿cómo vas a recibir? ujú. Eso es algo que me pasó a mí mucho con el pole. Y creo que como tú dices, es encontrar este proceso, más bien esta dignificación y esta tortura correcta. Me gusta mucho esa frase porque te hace como que reflexionar acerca de encontrar aquello que te apasione por el proceso en sí, más no por el resultado. Exacto. Y hay un poema de Bukowski que me gusta mucho que dice, a mí, si algo no nace de tu corazón, de tu mente, de tus tripas, no lo hagas. Si lo haces solo por dinero o fama, no lo hagas. Porque al final el objetivo es muy superficial. Es como justamente el otro día hablábamos con un primo de este tema, y con el Boni ayer también. Decía que a mí, por ejemplo, me gusta comer, pero cocino, pero no me gusta cocinar, no disfruto cocinando, o sea, puedo hacerlo, lo sé que soy Exacto. capaz, A mí tampoco me gusta. pero no me gusta cocinar. Entonces creo que eso se aplica para todas las cosas. Como te digo, quizás estamos hablando desde un punto muy privilegiado, pero es que es así, o sea, si es que tú no encuentras esa satisfacción en el proceso y solo esperas que tengas el título, quizá cuando lo tengas no vas a sentir No, ninguna no, satisfacción. definitivamente no. ¿Y sabes algo de este tema de básicamente darle dignidad a lo que hacemos? Yo creo que cuando tú amas algo muchísimo, y aquí voy a hablar un poquito también de la ética, Ujú, es como que también ser ético y coherente con lo que haces. Un ejemplo, yo alguna vez dije, qué increíble que el pole tenga una connotación tan denigrada a la... Un ejemplo, la mayoría de la gente piensa que te ves vulgar haciendo pole con tacones. ujú,
O sea, Ya, pero eso es un tema de sexualización, ¿no? ya sí, ya no tanto. Yo siento que Cuenca ha cambiado mucho ese paradigma, sí, pero todavía hay mucha gente que cuando recién llega a sus clases es como, no quiero hacer pole sport. Posiblemente exotic no, que son dos clases de pole Ah, diferentes. ok. Ujú. Entonces es como que, y a mí me encanta pole exótico, o sea, definitivamente. Ujú, Y yo alguna vez me senté y dije, a ver, yo soy una persona que si no estoy bailando pole, posiblemente me quede en mi casa durmiendo, porque sé que tengo que entrenar el siguiente día a las 7 de la mañana. No consumo alcohol. No pienso que esté mal hacerlo, porque ya vamos a llegar a esa parte. Yo pienso que cada uno es libre de crear su propia realidad y su universo. ujú, Pero yo no lo hago porque siento que no me hace bien. Trato de tener la alimentación más sana posible escuchando a mi cuerpo. Por supuesto, como azúcar si mi cuerpo me lo pide. Trato de mantener mi sueño, que es lo que más me cuesta a mí. Yo siento que a mí me cuesta dormir. Soy una persona súper activa. Entonces, al momento de descansar, 6 horas para mí son suficientes, eternas. eternos. Pero siempre he dicho eso, ¿no? Que en realidad me puse como, wow, ¿por qué la gente tiene otro pensamiento de la gente que hace pole? Normalmente me llegaban mensajes como, ¿por qué no me respondes si haces pole? Mensajes como muy groseras, que no lo voy a decir, pero como muy vulgares, como, entonces si haces pole, ¿por qué no me respondes? Hombres o mujeres diciendo, ay, qué vulgar, eso, por favor, tápate. Pasaba cuando yo empecé. También siento que fueron instrumentos para darme más fuerza al proyecto de ahora, pero Creo que va esto de la mano con la rebeldía que tienes, ¿no? exactamente, Como decir, va, ¿cómo que no puedo como que hacerlo? no puedo Sí, hacer eso y puedo ser la claro. persona que soy al mismo tiempo. Pero también ha sido como enseñar a la gente que no, que el pole más bien es todo lo contrario. Es un arte erótico, sí, un tipo de pole, el pole exótico, pero también es un arte deportivo, también es un arte interpretativo, Ujú, es un arte que puede tener diferentes objetivos de expresión. Entonces era muy interesante porque la gente no sabía que existía esto. Un ejemplo, decían el pole está asociado a un burdel, pero si vas a un burdel no hay pole, desde mi punto de vista, porque el pole va mucho más allá de bailar alrededor de un pole. ujú, Y con esto no quiero decir que denigrar a alguien que se dedique a la prostitución, un ujú. ejemplo. Pero desde tu experiencia como profesora de pol y todo eso, ¿en qué momento se llegó a asociar al pol a un burdel? Porque se vio esto quizá más pronto en un burdel ¿Sabes? que como un ¿Sabes? deporte, ¿o cuál fue la asociación aquí que hicieron? Verás, ¿sabes que en realidad yo creo que estuvo mucho ligado? A ver, vamos al nacimiento del pole. El Ujú, pole sí tiene diferentes ramas. El pole tiene un montón de ramas. ujú, Sí, desde su rama deportiva, a su rama sexy, a su rama erótica. Pero sí, bueno, tuvo su boom en Estados Unidos, donde obviamente muchas strippers lo practicaban. Entonces yo supongo que tuvo esa asociación ujú, directa, ¿no? Pero también nosotros le dimos fuerza a ese punto de pensamiento de no conocerlo por este tema de siempre estar tapados, ¿no? Eso está mal, eso no se hace, ese tipo de baile no está bien. ujú, Entonces, el momento de que llega el polo, un ejemplo, a Cuenca, Ecuador, la gente es como que, no, si hago esto tiene que ser de forma íntima. No, no puede verme nadie. ujú. Pero O precisamente por lo que acabas de decir, o sea, porque se veía precisamente más a por las eso, porque strippers se y veía todo eso. más, Ah, exacto. ok. Pero no porque solo se haya visto eso, sino porque también nos negamos de ese otro lado de la información. Ponte un ejemplo, al pole ruso que es súper deportivo, Ujú, sí, al pole australiano que más bien tiene un carácter artístico sensual. Entonces quisimos darle un foco, una dirección y juzgarle por la primera mirada. ujú, Entonces, ¿qué pasó? Obviamente el pole, yo siempre he dicho que no tienes idea cuántas mujeres les llama la atención. Es impresionante la cantidad de personas que te preguntan día a día si hay cupos disponibles, pero muy pocas se atreven ujú, por ideologías mentales, por mantener ese, no, es que una mujer decente no puede hacer pole, ujú, ¿sí? O yo solo puedo hacer pole sport. Yo no me imagino a mí en esa situación y que alguien me vea. Entonces, cambia ese punto de pensar cuando llegas a tu primera clase ujú, y te das cuenta que el pole no es nada de eso. ujú, A ver, yo siempre digo que el pole es ese espacio donde estamos mujeres reunidas, y no solo mujeres, también entrenan hombres, niños, sí. niñas. Pero en Cuenca todavía hay un gran número femenino. Sí, en Ujú, Cuenca todavía somos más mujeres que hombres o niños o niñas. ujú, Pero
Yo me formé en Colombia también, hace 3 años ya va a ser, justo un poco antes de la cuarentena. Ujú. Entonces, era interesante ver la cantidad de hombres haciendo pole y súper seguros. Y perdón que te interrumpa ahí, y también no crees que hay una asociación, porque como te comentaba otras cámaras, no vale dar nombres, pero me decían así como que está asociado también los hombres que van son homosexuales. Sí, y No es sé, absurdo. ya, exacto. Claro, Entonces ahí todavía aquí ese cliché, ¿crees? yo también, sí, todavía lo hay. Creo, obviamente ya no es una realidad. En Samsara no es una realidad, porque yo siempre he dicho que he hablado desde dos puntos, ¿no? Desde lo que sé de Paul global y desde mi realidad que la hemos creado en el espacio. Porque en Samsara es increíble. Hay mujeres, hay niños, hay hombres, y cada uno tiene su estilo. Obviamente, no importa si eres homosexual, bisexual, heterosexual, nosotros hacemos Paul Ujú, como un deporte, como un arte deportivo. Entonces, aquí en Samsara se ha roto el estigma de eso. Pero obviamente cuando yo salgo y alguien que no sabe del tema empieza a hablar conmigo sobre Paul, sí, son las principales preguntas que me hacen. ujú, Entonces digo, wow, todavía hay esa pequeña estigma mental que sí, solo está delimitado para mujeres y normalmente mujeres que no son decentes y a homosexuales, ujú, que es una completa mentira, o ujú, sea, porque no es una realidad. Y aquí va también la otra parte. El polo es un deporte sumamente exigente, en el cuanto a que yo si lo tengo que comparar con otro deporte más conocido, lo compararía con la gimnasia y lo justo, compararía con la sí. calistenia. Ujú, Y yo alguna vez le dije a alguien, ¿crees que alguien que no duerme mínimo sus 5 o 6 horas, alguien que no come bien, alguien que sale de fiesta absolutamente desde el miércoles hasta el domingo, puede hacer pole? ujú, Es como, no, no claro, tiene una lógica. totalmente. Porque definitivamente si vos quieres hacer pole, en cierto momento vas a tener que modificar tu vida. Ujú, Si quieres ser bueno en pole, claro. claro. Actualmente tenemos competencias, ahora nos vamos en septiembre a Argentina. Ah, qué bacán. Tienes que modificar tu Total. vida. Y es Y perdón, en esta parte del arte me resuena mucho porque es artístico, porque, bueno, he tenido la oportunidad de conversar con varias personas que se dedican al arte en sus diversas ramas y hay una anécdota full chévere de una serie que se llama Sense8, no sé si la has visto. la he Sí, visto, sí. sí. Y hay la escena donde las fotos de la pareja homosexual se filtran y todo esto y de una pareja teniendo sexo y llega a la universidad y publican y los alumnos se comienzan a reír, todo eso, y el profesor, que es uno de los involucrados en la fotografía, le dice, ¿qué para usted qué es esto? Y dice, para mí es porno hecho con mierda. Dice, qué interesante, porque aquí es donde la obra revela al observador, porque se vuelve ese proceso de intercambio y básicamente el observador ve lo que quiere ver. Y si es que ve porno hecho con mierda, es porque él en el fondo quiere ver porno hecho con mierda. O sea, te ves proyectado en esa obra artística. Por eso muchas veces yo digo que la obra, cuando ya da luz, digamos así, el artista lo da luz, ya deja de ser de él. Y de ahí va la interpretación de cada persona y te das más Exacto. cuenta de la subjetividad y de la información que cada persona tiene en su cabeza que de la obra en sí. Y sabes que esa fue una de las enseñanzas más lindas de mi vida, porque yo un día dije, yo soy responsable de lo que yo creo, pero de lo que siente el resto, Ya no es tu no soy responsabilidad para nada. responsable. Claro. Entonces eso fue muy lindo porque permitió que creemos una comunidad. Yo siento que actualmente Samsara es una comunidad que no voy a hablar específicamente del pole, sino porque el estudio se basa en pole exotic. Nuestro Ujú, estudio es 90, yo creo que es 90% pole exotic, porque la mayoría de personas que hace pole sport, que es la parte deportiva del pole, siempre está preparándose para el exotic. Obviamente tenemos nuestra chica super sport, que también es un estilo válido y completamente hermoso, pero yo digo, es impresionante ver cómo cada día ahora es como, por favor, vale, fílmame. ujú, Nadie se va sin su video de la clase. A 5 años atrás, donde tenías que rogarles para tomarles una foto. Y la mayoría de personas decía, por favor, mis fotos no tienen que ser publicadas. ujú, A ver ahora un montón de mujeres, somos casi 90, podemos llegar a 120 entre activos y desactivos, que nos dicen, muéstrame, ujú, porque me quiero mostrar, porque no me importa lo que piense el resto, yo soy dueña de mi verdad. ¿Y cuál es mi verdad? Que soy un atleta, que he logrado hacer cosas que posiblemente el común de los mortales no logre hacer,
porque he logrado que mi mente y mi cuerpo estén tan conectados en el presente para que yo pueda hacer acrobacias, pese a que soy madre, pese a que trabajo, soy esposa, estudio, y aún así me doy ese tiempo para mí misma. Eso es lo que yo veo todos los días. Ujú, Entonces digo, he dejado esa asociación con el pol de, obviamente, si quieres, yo creo que ponte, yo sí soy súper mente abierta en que uno puede hacer con el conocimiento lo que quiera, ujú, porque no somos dueños de la verdad ujú, ni dueños de la vida de nadie, ¿no? ujú, Pero para mí el pol va más allá, a tal punto de que yo alguna vez decía, cuando yo bailo pole exotic, es mi ujú, deporte principal. Yo me enamoro de mí misma cuando bailo. ujú, Y cuando yo bailo, no pienso en bailarle a alguien más. Mucha gente me ha dicho, ¿y alguna vez le has bailado a tu novio? Y yo me río y le digo, sí, alguna vez lo quisiera hacer, definitivamente, claro. ujú. Es mi pareja y en ambientes de intimidad es Claro. nuestra vida, ¿no? Nunca lo he hecho, pero por el tema de que alguna vez conversado con él y él me decía, es que yo veo tanta arte, normalmente veo sus puntas de pies, estoy tan relacionado con el medio en el que nosotros vivimos, Que ya no lo que sí, sexualiza. sexualizo. Y Ujú, yo tampoco lo sexualizo. Cuando yo veo a una persona haciendo pole, primero es como que al ser instructora sí soy como muy firme en puntas, extensiones, pero cuando veo una obra de arte completamente estructurada, oye, si el artista estuvo expresando tristeza, yo lloro. Si ujú. el artista estuvo expresando erotismo, me enamoro de ese performance. Si el artista estuvo expresando Ira puede felicidad, ser también. es impresionante, pero Ujú, ya te vuelves un buen observador, ujú. ya te educas para observar arte. Claro. Entonces, eso es lo que hemos hecho en todos estos años. Decirles a las personas, no, tranquilos, ustedes creen arte. No se sientan culpables por lo que piense el resto sobre lo que ustedes crean. Y ahí le das un valor increíble no solo a su arte, sino a su vida cotidiana. Porque les dicen, sí, yo voy a vivir como pienso que tengo que vivir. Y normalmente cuando escuchas a tu ser interior, a tu verdadera esencia divina, yo no tengo ninguna religión, pero pienso mucho, siento que soy un ser muy espiritual. Ujú, Cuando callas al mundo y te das tiempo de escucharte a ti mismo, estás escuchando tu divinidad. ujú, Te va a decir las palabras correctas, te va a guiar de forma correcta. Obviamente muchas veces vas a ser instrumento de caos o de amor, pero vas a ser instrumento para bien. ujú, Entonces yo voy a eso cuando hago Paul, a comunicarles a las personas que es un arte y que como las artes marciales, que como el CrossFit, que como la gimnasia, que como cualquier actividad que te invite a ujú, moverte. Si vos te sientes feliz y conectaste, es lo correcto. ujú, Y deberías sentirte orgulloso de hacerlo. Y deberías, es lo que yo dije alguna vez, ¿por qué si salir a correr al parque no me da vergüenza? A mí, ¿cómo me va a dar vergüenza de subirme al pole y que todo el mundo me vea? No, ujú. no está correcto. Y si a alguien le incomoda, Ujú. esa persona debería dejar de ver, porque a mí Simplemente. no, Claro. exactamente. Ujú, Entonces, ha sido un proceso sumamente lindo porque yo siento que el pole, al ser algo que ha causado tanta controversia, ha logrado que las almas más rebeldes y que encuentra su más lugar. difícil de Ujú, encontrarse, encuentren su lugar. total. ¿Sí? Y yo creo que en ese punto, lo he dicho en muchos de los podcasts, creo que ahí es donde el arte se convierte en algo subversivo, o sea, es como Ujú. que revelar algo de la sociedad. E incluso creo que este tema de la sexualidad puede ser una vitrina en el cual el pol lo muestra de una manera más artística, porque yo creo que, o sea, no sé, supongo que, bueno, podemos hablar de múltiples teorías de conspiración y todo eso, porque Sí, el sexo es tan tabú, al menos en nuestra sociedad, y que como que debería se ser tan está. natural. Exacto, porque al final existimos gracias al sexo y creo que deberíamos venerarlo, valorarlo, respetarlo, hablarlo con la seriedad que es, ¿no? Entonces yo creo que incluso algo erótico, por eso me gusta mucho a mí, eh, no sé, ponte ver una pintura donde una mujer esté tapada, pero de una manera erótica. ¿Me explico por qué? Porque, por ejemplo, a diferencia de la pornografía, que es muy explícito, no Exactamente. te deja nada a la imaginación. Entonces tú cuando ves a alguien, a una mujer, a un hombre, donde solo muestra esa parte erótica, tú te la,
O sea, tu imaginación vuela y eso es lo que juega contigo. Por eso, en algún momento, no recuerdo con qué invitado o invitada hablamos acerca del libro de 50 sombras de Grey, Ya, no que me fue juzgues. mucho más, no, ni yo, pero el libro tuvo mucho más éxito que la película. ¿Y por qué? Porque en el Le dejó libro más cada, espacios a la imaginación. exacto, cada persona que leía inventaba su Dorian Gray, no Dorian Gray, perdón, no me acuerdo cómo se llama, pero el señor Grey, inventaba su Grey. Entonces es diferente porque cada persona se lo imaginaba desde su subjetividad. En cambio, cuando te muestran una película y te dicen Grey es así, tú dices, Ah, no, bueno, a ya. mí no me gusta, o sea, eso. Entonces yo Exacto. creo que el erotismo es mucho más lindo, más chévere porque te juega contigo, juega con tu Exacto. subjetividad, ¿no? Y sabes algo que yo a veces también he pensado, que, porque alguna vez sabes que yo sí me senté a pensar, después de ya vivir toda una trayectoria de Paul, yo decía, a ver, yo veía mis videos, ¿no? Y decía como, bueno, es súper deportivo, ¿por qué lo asimilan tanto con algo sexual, ¿no? Ujú, Bueno, luego empezamos a hacer exotic y obviamente a subir tu nivel y obviamente cuando tú logras un nivel deportivo muy alto, eso se ve una obra de arte. Impresionante. ujú, Pero yo decía, la única razón por la que yo le veo esto atractivo es porque son mujeres seguras. Y yo creo que eso es lo que llama y despierta la atención. Es muy común ver a personas con muchos complejos. Y qué triste decir esto, pero es real. Vivimos en un mundo en el que nos ha invitado a taparnos. El cuerpo, el cuerpo no es algo natural de observar. Si vos, un ejemplo, yo decía aquí, vas al centro, un ejemplo, a comprar ternos de baño, todos los ternos de baño del centro son enteros. Y yo decía, ¿por qué no hay ternos de baño chiquitos, como los que compro en Shein, como los que tengo que pedir por internet? Porque obvio, no hay una población que le encante ponerse ternos de baño ujú, pequeños. Entonces yo decía, como que las personas cuando llegan a sus clases de pole, llegan con camiseta, short súper bajo. No tenemos una normalización del cuerpo, ¿ya? ujú. Y las únicas normalizaciones de cuerpo que tenemos son los estereotipos de Instagram actualmente, que son cuerpos perfectos. Yo no estoy en contra de las cirugías, es más, yo estoy a favor a veces si es necesario. Por tu psicología, porque yo pienso que todos los cuerpos son hermosos, pero si a alguien le hace feliz operarse y hacerse una cirugía, bien, Claro. por mí está bien. Pero de verdad, ese es el estereotipo que te han puesto en tu cabeza. Y yo en el pole digo, hay tantos cuerpos que para mí ya está tan normalizado que haya una pancita, que alguien tenga senos grandes, que alguien tenga senos pequeños, que alguien tenga glúteos, que alguien tenga glúteos más pequeños, que alguien tenga una cadera grande, que alguien no tenga una cadera grande, pero Ujú, los dos están bien. ujú, Y según su tipo de cuerpo, su actitud, su piel, su color de piel, su cabello, tienen una armonía. Y es tan interesante porque ¿por qué no normalizamos eso? ujú, ¿Por qué estás en un ambiente colectivo, me refiero, ponte Cuenca, donde si ves a una chica con short, el abuelo le dice, mi hijita vaya a cambiarse, no va a salir al parque así? ujú. Exacto. Ujú. ¿Ves? Entonces yo siento que ahí comienza el problema. El problema comienza no en la parte de que tal vez alguien esté criticando sobre cómo te ves, sino nosotros mismos, Es que yo al ocultarnos. apelo a eso, a dos cosas que tú dijiste ahí. Yo creo que la verdadera violencia, la que es imperdonable, como alguna vez escuché, es la que tenemos contra nosotros mismos. Cuando nos negamos la posibilidad de ser no quienes somos como un sé tú mismo, sino de demostrar lo que en ese momento, lo que representa a David, le gusta, por ejemplo. Por En eso, ese momento. exacto, Exacto. porque yo estoy muy en contra de este coaching motivacional de sé tú mismo y sé tú mismo porque es como que cuál de todos, o sea, el alegre, el triste, el depresivo, el que le gusta el fútbol, el que cuál, o sea, porque siempre estás ante la posibilidad de ser alguien diferente y aprender, ¿no? Pero creo que negarte a eso por vergüenza, por miedo a la crítica y todo eso, creo que es la peor de las violencias que podemos tener. Y otra con Claro. esto que tú dices de la sexualización, a la final creo que también vivimos en una sociedad tan hipersexualizada que pues debido a la pornografía que es tan accesible hoy en día, porque yo me acuerdo que cuando yo tenía 10 12 años ya se hablaba de eso, pero era como, era alguien que Un tenga mito. eso, tenía que irse al cine de octubre, creo, a las 12 de la noche para mayores de 18 años. Hoy una persona al alcance de un clic está, pucha, para ver más sexo que un antepasado en toda su vida. Pero entonces creo que esta hipersexualización también se... Hay un análisis medio raro ahí y
interesante que vivimos en una sociedad tan hipersexualizada, pero que menos sexo tiene. Porque al final o sea, vemos eso, pero ya perdemos el interés por apreciar los cuerpos, porque pensamos que, yo sí tengo que, hablándote en un punto de vista masculino, o sea, desde mi perspectiva, para tener sexo con una mujer tiene que ser de mi porte, tener unas buenas caderas, unos buenos pechos, un buen trasero, todo, si no, no es sexo. Y no todos los cuerpos son así. Y te ponen eso en la cabeza. El estereotipo, exacto, Y sabes que eso sí sigue llegando hasta el día de hoy, total. mensajes, ya menos, pero sí. De gente que te dice, hola, ¿cómo estoy? ¿Cómo está? Yo no soy delgada, ¿puedo hacer pole? Ujú, Y ves así como, tienes un cuerpo, puedes. ujú. Y lo más, y es lo que te dije tras cámaras hace un momento, yo creo que el pole es para todos, Eso me gustó esa frase. pero no todas las mentes son para el pole. Ujú, Entonces es como, yo siempre digo, si vos tienes un cuerpo, puedes, 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 porque en realidad no es un limitante. Y también quitarnos, yo siempre me encanta trabajar con las tipologías corporales, ¿sí? Nosotros tenemos tipologías corporales, ecto, meso, ujú, endo, y todas básicamente las personas que pueden ser endomeso, que son tipologías corporales, de cómo te vas a ver. Gente que por naturaleza es súper delgada, gente que por naturaleza es musculosa, gente que por naturaleza es grande. ujú, Es como, a ver, ¿estás sano? ¿Estás bien? Empecemos a sanar esa parte, ese punto que para mí también es violencia. Te han violentado en algún momento y te han hecho creer que para ser mujer, para ser linda, para ser femenina, tienes que ser así. Mentira. Tú tienes una tipología corporal diferente al resto. diferente, o tal vez tengas la misma, no sabemos, bueno, pero tienes una tipología corporal que tienes que aprender a amar. Y yo siempre recalco a la gente que hace pole, no hagas pole por tu cuerpo. El cuerpo sí se va a modificar, obvio. ¿Quién no se va a modificar haciendo 90 flexiones de pecho? Ujú. Se va a modificar, se va a tonificar, que sería la palabra correcta. Porque a mí no me gusta hablar de bajar de peso o subir masa. Va a cambiar. Tu cuerpo se va a tonificar. Ujú, Pero esto va más allá de eso. Esto va a, chicos, quiero una coreografía de 3 minutos sin cansarse, sin sudar, sonriendo y terminando perfectos. Esto va a dónde puedes llevarle a tu cuerpo y a tu mente. ujú. Esto va más allá. Por eso, no sé si es Sócrates que tenía esta frase o Aristóteles, uno de los dos, que decía que qué desdicha de aquella persona que no haya logrado al final de sus días contemplar la potencialidad de su cuerpo. O sea, como que no que seas, como tú dices, un man que esté sexy con cuadritos y todo eso, sino más bien adquirir el dominio de tu propio cuerpo, ser capaz de que puedes treparte, en este caso, en el tubo de Polkor, solo sostenerte con las piernas y tener ese equilibrio, o sea, como que llegar a este dominio Llegar a propio, este ¿no? dominio. Llegar a este punto de que, oye, yo sé decir que si me tropiezo de la grada no me caigo hasta el final porque tengo reflejos. O sea, en Exacto. serio. ¿Entiendes? Ajá. Ese concepto de... Y a mí me pasó algo personal muy, muy lindo con el pole. Yo tuve muchos problemas de imagen en mi adolescencia. Que me veía, o sea, yo no sé qué veía, pero era impresionante si tenía acné, si era gordita, si era muy flaca, si tenía el pelo largo, si... Problemas de identidad, o sea, básicamente de trastornos de imagen muy fuertes. Ujú, Yo siempre digo que es el entorno, pero uno siempre tiene que volverse responsable de eso. Son las ideas que uno generaba. Pasó el tiempo, yo hacía un montón de ejercicio, como todos, yo empecé a hacer ejercicio por salud mental y por verme bien, ¿ya? ujú, Yo creo que mi psicólogo dijo como vaya a hacer ejercicio porque necesita, ujú. necesita, pero mi objetivo fue como que, sí, necesito bajar de peso. En esa época no le entendía de lo que estaba hablando, Fue más un ¿ya? poco más Él me, catártico, así de liberarte. exactamente, Ok. fue más un ir viviendo el proceso. Ujú, Pero, ¿sabes? Y no pasó hace mucho tiempo, será hace un año que me pasó eso. Oye, yo he entrenado todo este tiempo, he vivido mi vida, nunca me he parado en un tema, obviamente he tenido caídas y días, ¿no? Pero siento que en algún momento, exactamente hace un año, me vi al espejo y dije, ¿quién eres? O sea, y fui a mi casa a sacar mis fotos. Me vi en fotos del colegio en el que yo me veía horrible, divina, con un cuerpo espectacular, que yo digo, ¿por qué decía que estaba flaca o gorda en esa época? ujú, Y ahora vi mi cuerpo de ahora, que posiblemente hubiera sido un cuerpo que me hubiera disgustado en ese entonces,
porque soy mucho más musculosa y en esa época buscabas ser una línea, Ujú, literalmente. Y dije, wow, eres perfecta. Pero no porque me vi por primera vez, te juro que me vi con otros ojos. Me vi con los ojos de, me encanta tu abdomen porque se mueve. Me encantan tus brazos porque tienen la fuerza de pensamiento que yo necesité para conseguir ese movimiento que quería. Y le vi a mi cuerpo con otros ojos. Y es impresionante hoy en día cuando yo hago una coreografía. A veces me da ganas hasta de llorar porque recuerdas cómo te veías. Y digo, wow, ¿cómo? Es un cuerpo diferente al que no me gustaba, al que me gustaba. O sea, siempre cambiamos. Yo siento que no eres siempre el mismo. Y no solo en cuerpo, sino también en ujú, mente y las circunstancias que tengas en tu vida. Pero dije, wow, me amo ahora como estoy. Y me voy a amar de aquí a 10 años como esté, porque ya aprendí a amarme ujú, y aprendí a analizar lo que yo quiero para mi vida. Y es tan interesante porque digo, aquí volvemos al ejemplo que diste, eres un observador de ti mismo y tú decides cómo verte. ujú, Entonces yo creo que más bien tenemos que empezar a crear un entorno, una microcomunidad, luego que se vuelva una macrocomunidad y luego que sea un mundo, que se eduque cómo verse, ujú, que se eduque cómo sentirse, no cómo ve al resto, no, hacia uno, ujú, cómo te ves, cómo transitas tus emociones. Yo te decía en mi descripción que yo estoy apasionada del para qué de las ujú. emociones. Y es para eso, porque yo siento que el universo nos lleva a vivir tantas circunstancias para en algún momento volverte a encontrar con tu verdadero ser, verte como tienes que verte en realidad. Entonces yo alguna vez a mis alumnas les dije que uno de mis sueños más grandes es que absolutamente toda la comunidad de Samsara algún día se vea como yo les veo, Ujú. porque te prometo que a mí yo les veo hermosas. Y en este proceso de personal, no sé si hubiese la posibilidad de volver el tiempo y te encuentres con tu yo de ese entonces, ¿sientes que le dirías algo? O sea, si pudieras toparte con esa yo Nada, nada. nada, le dejaría que viva Ujú, todo lo que vivió, porque sabes algo, yo siento que algo de estar en el presente es siempre ser muy ético y actuar con respeto ante todas las circunstancias y procesos de cada ser, ujú, incluso el nuestro. Yo soy muy respetuosa con mis emociones. Yo no juzgo ni a veces soy un observador externo de lo que me toca transitar y vivir. No sé cómo explicar esto en palabras en realidad, pero es muy lindo cuando te das cuenta que todo lo que hemos vivido, bueno o malo, porque yo también creo que eso es, nos podríamos ir filosofando porque no creo que exista, ujú, es perfecto para lo que ocurrió hoy. Si yo me volviera a encontrar con esa niña, me parara en una esquina y le dejara vivir la vida tal como la vivió. Es que en ese sentido estoy muy de acuerdo contigo porque hay una frase que me gusta mucho que es los obstáculos le dan sentido a los propósitos, asociándolo con una frase que al menos mi padre me decía a mí, mi mamá, que claro, como no te cuesta, tú no lo valoras. Y es literalmente así, cuando todo en ese proceso todo se te da sencillo, cuando lo obtienes no lo ves con No lo tanto vas a ver. cariño o no lo valoras tanto como cuando realmente te tropiezas, te golpeas y estás ahí y dices, al fin, Yo aquí siento que, está, yo siento que es la experiencia. total. Es como si tú me dices a mí, Valeria es una bandera. Yo te voy a hacer una bandera. Pero porque yo vivo en el pol. Ujú. 5 años, todos los días, me levanto a las 7, me acuesto a las 9. Es como, pero si yo a alguien le digo, haz una bandera, pero en su vida ha visto un pol, Literalmente te va a hacer una bandera. es eso, la vida es eso. Ajá, Para mí la vida es eso. claro, Entonces, como vos me dijiste, yo sí me pararía a dejar al vivir. lateral y diría, vive, Ujú, porque todo lo que vivimos, hablando en tercera persona, fue perfecto. ujú, Para mí fue perfecto. Cada cosita fue un regalo. Y justo anoche hablábamos con mis alumnas y nos reíamos, porque en el polo es normal que te caigas. Sí, nos ujú. caemos. No duro, pero nos caemos. Y yo les decía, a veces los fracasos vienen disfrazados de grandes triunfos. Y te cuento que algo súper personal, que creo que sí lo dije en alguna entrevista alguna vez, pero para mí el tema de universitario fue un fracaso súper fuerte mentalmente, Claro, porque, y no hacia mí, y eso siempre lo admito, socialmente quizá. fue, fue como que, a ver, vienes en tu cabeza pensando que tus padres dieron todo para ti, y en tu cabeza piensas que si no les di
En mí ese momento, porque ahora es muy distinto, pero en ese momento era como, no, mi mami no se va a sentir orgullosa, mis abuelos no se van a sentir orgullosos. ¿Qué van a pensar de mí? Entonces, para mí fue un fracaso súper grande. Yo creo que ha sido puede sonar muy banal y obviamente recalco que estoy hablando desde el privilegio y al mismo tiempo soy muy empática con otras realidades mucho más duras que puedan existir en el mundo, pero para mí fue un caos y fue algo que un fracaso que dije, ¿cómo voy a salir de esto? Pero ahora que veo mi vida, digo, fue lo mejor que me pudo, el mejor fracaso que pudo haber pasado en mi vida, porque sin eso no hubiera tenido el gran triunfo que lo estoy viviendo. Claro. Entonces, ha sido como toda esta transición de vivir estas emociones, que yo siempre trato de compartirlas de diferentes formas, porque siento que pueden resonar en la vida de alguien más, que no necesita seguir un molde para triunfar en la vida. Ujú. Y eso es algo muy lindo, porque vivimos en un mundo en el que actualmente, y obviamente, de nuevo, va a sonar desde el privilegio, pero creo que esto es desde algo más global. Dices, no hay trabajo. Vivimos en caos. Yo todas las veces que salgo a la calle, yo evito salir mucho. Escucho a la gente quejas, pero a veces me pregunto y me da ganas de preguntarle, ¿qué haces para que el mundo sea diferente? Ujú. Y hay veces alguna vez a mí me preguntaron, como, Valeria, ya, silencio, deja de ser tan positiva, de verdad las cosas están mal. Y les dije, disculpen, en mi mundo en el que yo vivo, yo sí vivo diferente. Y la gente que vive a mi alrededor vive diferente. Y sí, soy muy empática en que hay un mundo viviendo desastre. Pero si puedo cambiar mi vida y la vida de un entorno, ya es un gran paso. Ujú. Entonces, a veces nosotros nos conformamos con, no, entonces él está todo mal, entonces no, todo se está acabando. Pero ¿qué estamos haciendo por eso? Sigues hablando de ello, sigues Ujú. sumándote a eso, Ujú. en vez de decir, bueno, pues contribuyamos a un mundo que cambie eso. Claro, de alguna manera. Y creo que de ahí supongo que tiene alguna lógica el nombre, ¿no? Sí, De Samsara, porque no sé si estoy mal, que es como esta vida, muerte, encarnación y estar en este ciclo, ¿no? Sí, entonces estar justo en este ciclo, ¿no? Entonces supongo que tuvo una lógica escogerlo eso porque venías de este proceso ¿Sabes de qué? ¿Sabes qué es lo encontrarte este lugar, chistoso? ¿no? Que el nombre fue completamente coincidencia. Ah, ok, ok. ¿Sabes? Y por eso yo a veces he dicho que este lugar, no lo he dicho nunca en cámara, es la primera vez que le voy a decir en cámaras, pero en el Samsara siempre lo digo. Yo siento que el Samsara es una entidad propia, que Ujú. no, que me movió el cielo y la tierra, que me escogió para formarle. Ujú. Porque el Samsara cambió mi vida. Yo no era la persona que soy antes de ese espacio. Entonces, a veces cuando yo llego, cuando yo abrí el espacio, dije en la puerta que tengan que venir las personas que tengan que venir, que me encuentre con las personas que me tenga que encontrar y que esas personas contribuyan en mi vida en la forma que tengan que contribuir. Porque yo siempre he dicho que a mí no me asusta ni lo bueno ni lo malo. Yo pienso que todo suma en la Ujú. vida. Oye, y así ha sido. Ha sido un espacio de crecimiento en el cual es una comunidad, nos ayudamos. O sea, yo siento que, ponte, yo a veces doy una clase y salgo renovada, porque alguien me dijo algo que yo tenía que escuchar, alguien se cayó y algo tuvimos que aprender, a todos les salió el paso y festejamos. Todos los días es una enseñanza. Somos, yo siento que, yo a veces digo, sin hablar, sin ego, desde el amor, somos excelentes. Yo a mis alumnos les he dicho, es que ustedes no hacen pole porque sí, son mujeres conscientes que hacen pole. Entonces es impresionante porque cambia la modalidad de deportivo. Ujú. No solo hacen pole porque sí, sino aparte son mujeres conscientes que cuando te pones a hablar con ellas, hay charlas trascendentales de vida que hacen pole. Yo Ujú. digo, ustedes son un arma, Claro. y un arma en el buen sentido de la palabra. Es que creo que el deporte y en este deporte arte, más arte que Más deporte, arte que deporte, sí, por supuesto. exacto, te conecta mucho con el momento presente. Yo siempre he dicho en los podcasts e incluso creo que desde una experiencia personal digo que el arte es una experiencia religiosa, pero no religiosa institucional, sino Religiosa, entendiéndole, sí. exacto, Sí. entendiendo la etimología de la palabra de religión, que es reconectarte contigo mismo. Entonces, en ese momento estás muy conectado con tu mente, con tu psique, con tus emociones y transmites
lo que estás sintiendo, ya sea una pintura, a la música, al papel. Exacto. Entonces navegas mucho, mucho tu mente en ese momento. O sea, estás muy conectado contigo y con el momento Y presente. sabes algo que yo siento, verás. Yo siento que, a ver, nosotros tenemos una mente, ¿no es cierto? Ujú. Y ese tránsito de las emociones, pero muy pocas veces le dejamos hablar al cuerpo. Claro. Y yo siento que eso es lo que hace el bol, porque el cuerpo tiene Y el lenguaje corporal dice información, mucho. el cuerpo tiene información, información que no tiene miedo, información que no tiene traumas, información que no está vinculada con las emociones, que las emociones son externas, son emociones que las vamos cargando en el día a día. Pero si vos logras respirar en el presente, conectarte con tu ser divino y dejar que tu cuerpo baile, es impresionante lo que Ujú. puedes lograr. Total. Personas que te das cuenta que dices, nosotros jugamos mucho con esto de las mortales y de los flips, que saltos que ves a veces y dices, ¿cómo vas a hacer eso con tu cuerpo? Pero de verdad es un tema solo de respirar. Y a veces es como que necesitas full fuerza. No, yo puedo hacerlo como la persona que pesa 100 libras, como la persona que pesa 200. Necesita respirar. Ujú. Entonces a veces subestimamos las cosas o yo digo, o endiosamos, ¿no? Ay, esa persona puede hacer eso porque es fuerte, es reflexible. No, yo sé decir no, solo esa persona está presente. Esa es la única característica, vos lo podrías hacer Wow. si logras ponerte presente. Entonces, yo siento que eso ha hecho el Paul. Y obviamente ha sido este proceso de reeducar a la gente. Total. El año, Claro. el año anterior, invitadísimo este año, tuvimos un festival que se llama Festipol. Ujú. ¿Cuál fue el objetivo de este festival? Yo dije, es hora de, ya creamos artistas, ahora creemos público, Ujú. alguien que nos pueda ver, alguien que, a ver, yo quiero hablar de esto desde el amor y sé que toda la gente va a ver esto y a veces va a sonar un poquito ególatra, pero no es ególatra. Yo sí elijo mi público. Porque a pesar de que yo no me responsabilizo por las emociones del resto, yo tengo mis redes sociales abiertas y es algo que no puedo controlar. Pero yo sí elijo mi público. Yo quiero, o sea, yo manifiesto todos los días que las personas que vean mi arte lo vean como desde ese punto de creación. Y eso es lo que hicimos el año pasado. Ujú. El año pasado hicimos un festival en la Casa de la Cultura en la que invitamos a todas nuestras familias. Yo les dije a los chicos, lleven a sus abuelitos, a sus abuelitas, a sus mamás, a sus papás, a la gente que les ama. Llévenlos a mostrarles lo que hacen. Y algunos se morían de vergüenza, no en el apuro, pero y ahora si mi abuelita me ve haciendo eso, se morían del apuro. Yo dije, voy a invitar a la gente que yo sé que me conoce, no como pole dancer, Ujú. que me conoce como Valeria, que ha hablado conmigo, que se ha sentado a tomar un café, a fumar un tabaco de flores conmigo, gente que me conozca y venga. Fue un festival, es que yo no tengo palabras para describirte lo que yo sentí. Hablé sobre a lo que hablamos y tocamos un tema súper importante que es sobre la vulnerabilidad. Es decir, cuánta confianza tiene que tener alguien para estar completamente vulnerable ante ti, que es lo que hacemos día a día. Somos una comunidad tan que tiene tanto amor, que estamos vulnerables. Nosotros estamos desnudas frente a nuestros compañeros todo el tiempo. Y no solo de cuerpo, Ujú. sino también en todo ese Que presente y de y en alma, que ese es lo ahora. más profundo, creo Ujú. yo, porque al final los cuerpos, como tú dices, sí hay una especie de intimidad ahí, pero creo que no es lo mismo ver un cuerpo desnudo o que tenga sexo con una persona te cuente sus miedos, Sus, sus tristezas, sus dolores, haga haga catarsis catarsis contigo. de emociones, Claro. y no específicamente conmigo o en el espacio, sino con su elemento, porque Ujú. estás construyendo obras de arte. Claro, estás Entonces, expresando ese momento. yo les, o sea, les Ujú. dijimos que les invitamos a este espacio, fue un teatro lleno. Es impresionante el público. Fue la primera vez que me sentí, o sea, ¿Y fue en el en el- Samsara mismo? no en la Casa de la Cultura, Ah, la en el Casa de la teatro. Cultura, okey. Este año también es ahí mismo invitados, ¿Qué fecha el está? 8 de julio, 8 de este año. julio, okey. Pero, oye, la gente me decía, la abuelita del Payuco, me decía, Valeria, qué increíble. Es que qué artistas que son los chicos. Las mamás, no creía que mi hija podía hacer eso. El papá de alguien alguna vez me escribió, no sabía que mi hija era así de fuerte. Claro, es que tú ves eso, al menos de los videos que yo he visto, es Y en el increíble. Samsara trabajamos con personas adultas. A ver, obviamente los niños pueden hacer pole. Por pedagogía, por mi formación como instructora, Ujú. yo trabajo con mujeres, mujeres y hombres adultos. Pero que el padre de alguien de 35 años te diga eso es fuerte.
Es como, en realidad, wow, ¿cuánto ha hecho esto en su vida? Hijos felicitando a sus mamás por haberse atrevido a un escenario. Y un amigo, me acuerdo clarito, que me dijo, Valeria, vos has cambiado el contexto de cómo yo veía el pole. Porque definitivamente para mí el pole era un nightclub, un Ujú. stripper. Pero ahora hasta un stripper le veo como artista. O sea, imagínate que haga eso, que lance un billete, que se bote. Wow. Claro, Entonces, lo deconstruiste. es de construcción. Oye, yo de verdad ese día estaba vibrando de emoción porque para mí fue la culminación de uno de mis objetivos de vida. El decirme, y no hacia el resto de gente, sino demostrarme a mí misma que no necesitaba esconderme para hacer nada. Ujú. Que yo podía estar frente a 1 millón de personas Y hacerlo. con mi cuerpo, que escondí por tantos años, sin ropa. Ese día me puse la ropa más pequeña que pude. Memoria de nervios, sí, claro. Claro. Pero dije, wow, lo pude. Y si puedo hacer esto, no hay nada que no pueda hacer. Definitivamente. Entonces es impresionante porque hay veces que en el día estoy como, no, estoy cansada, hoy no voy, no, no puedo hacer esto. Le permito a mi cuerpo descansar, pero luego digo, claro que lo puedo hacer. Hoy día fue un día de esos para mí. Puedo hacer. Y en el tema financiero, en el tema psicoemocional, claro, puedo hacer. No me pongo en el plan, Dios mío, el Ecuador se está cayendo. Yo como todos los días, de alguna forma tengo Tengo que que hacerlo. hacerlo. Entonces, cambias tu psique a puedo hacerlo. Yo algún día dije, fue súper chistoso porque yo tenía la creencia súper metida de que si no me graduaba de la universidad, ¿cómo iba a vivir? ¿Ya? Y ahora, hablando con ese ser de antes, le digo, si mañana se hubiera algo y el pol cayera y yo tuviera que dejar de hacer pol, sé que puedo hacer otra cosa. Porque tengo un cerebro, tengo un espíritu, tengo un cuerpo que es capaz de hacer lo que sea, Ujú. porque ya no se esconde. Claro. Y es como, es mi pasado, es como que, a ver, hay esto, bueno, entonces puedo vender galletas, entonces puedo vender Ujú. salchichas, entonces puedo vender, toda la vida he sido como súper, Ujú. algo se me va a ocurrir. O simplemente digo, universo, he trabajado mucho, tú verás Ujú. hoy, pero sin quedarme de las manos cruzadas, Total. haciendo las cosas. Claro, tiene que siempre ir acompañado de una acción. Exactamente, pero Totalmente. lo más importante es la mente positiva, es Ujú. crear. Imagínate si todos los días alguien me preguntara, vale, ¿cómo estás? Y yo diría, ay, más o menos, y me caí. Ujú. Me voy a caer todos los días, Ujú. porque voy a repetir eso todos los días. Yo siempre digo, no me importa lo que me pase. ¿Cómo estás? Perfecto. Perfecto, y me salió todo. Y te prometo que se vuelve una realidad. Yo tengo un dicho súper chistoso de que nada me dura más de 2 días. En enfermedad, en golpes, porque obviamente te caes. Obviamente, ahora en la época de COVID, alguien de 90 personas iba a tener COVID. Ujú. Siempre iba a pasar. Ujú. Y te prometo que a mí todo me dura 2 días. Es como, puedo estar 2 días con la gripe, 2 días. Perfecto. Pero es por esa manifestación que tienes ante las cosas. Soy abundante, soy salud, soy la mejor artista. Tienes que creértelo vos primero. Porque si tú no te Ok. crees, Tú usas mucho esta reprogramación cognitiva contigo sí, mismo. yo me programo a mí misma Ok. y programo a mi entorno, porque eso también es súper, yo programo mis espacios. Ujú. Yo todos los días bendigo mi casa, yo todos los días bendigo mi carro, yo todos los días bendigo mi espacio. Le programo para lo que va a pasar ahí dentro. Para mí es un acto de limpieza, es como bañarme, limpiarme los dientes. Yo programo los espacios Ujú. para que, y siento que es mí, obviamente siempre respeto mucho lo que piensen las demás personas, Claro. pero yo siento que ese es crear mi realidad. Ujú. Es una creencia que a ti te hace sentir bien. Y como siempre yo digo que parece que tuviéramos centenas y te encuentras con personas que son similares a vos, Ujú. te juntas con personas que son iguales a vos y creas una realidad. Claro. Entonces ponte en este momento, yo alguna vez he dicho que Samsara es chistosísimo, porque somos un equipo de trabajo, ¿no? Algunos entran, otros salen, no porque alguien les mande o alguien les llame, siempre es como si fuera una entidad, en verdad, es Ujú. algo muy orgánico. Pero siempre decimos, y me encanta esta frase que acabaste de decir, nosotros amamos lo que hacemos. Ujú. Entonces, en realidad no es trabajo nunca, porque pasamos que jiji, que jaja,
Habrá épocas fuertes, pero que sabemos y tenemos la Claro, inteligencia emocional sobrellevar para esa situación. sobrellevarla. Entonces, un microambiente que se genera de ese formato. Oye, No, es apasionante. no, y me parece muy interesante toda la filosofía que esconde detrás, porque al final creo que es el irse descubriendo a uno mismo y encontrar tu lugar en el mundo. Al final tu tribu, yo siempre digo, porque hay algo que me gusta mucho en la psicología, que es que tú, cómo está constituido tu inconsciente es cómo vas a ver el mundo, y obviamente vas a hacer clic con aquellas personas que ven el mundo igual que tú. Me parece, como te digo, un espacio full chévere, full lindo, pues, y donde la gente puede llegar a canalizar sus emociones y expresarlas de alguna manera, ¿no? Que eso es lo bacán de todo esto. Es que es lo más bello de todo, que ha sido algo espontáneo. Porque, a ver, yo siempre recalco que después de hablar tanto de esto, que yo soy muy ética en el contexto de que yo no me involucro en la vida emocional de nadie. Es, es, es muy lindo porque a veces he dicho, no, no es que sea egocentrista o que solo piense en mí, pero yo siento que puedo enviar amor respetando mucho los procesos personales de las personas. Y si en el proceso de nuestra creación de Paul, como habrá personas que obviamente son sumamente emocionales, habrá Ujú, personas que son sumamente herméticas y habrá personas que mantienen una intimidad emocional consigo mismos, cada uno es libre de expresar lo que crea y siente. ujú. Ahora sí es muy lindo como instructor, como maestro, lo que puedes observar. Y yo siempre he dicho que más que de alguna forma yo involucrarme, el observar ha permitido que yo trascienda mucho en mi vida. Claro. Hay una canción que se llama La Cosa Nostra, de un rapero español que se llama Blunt, que me identifica mucho por precisamente este intercambio sujeto-arte, ¿no? Donde dice, el saber observar me hizo astuto, pero no en un sentido, como tú dices, egocéntrico, sino más bien en el sentido de analizar las circunstancias del entorno y responder de acuerdo a las circunstancias. Responder asertivamente. Exacto. Y a veces yo sí digo como, yo tengo este mantra muy pegado en mí que es, universo, permíteme ser canal. Y que de Ujú. mi boca salga solo Palabras lo que adecuadas. tenga que salir. No importa si es negativo o positivo, que vaya a generar un cambio trascendental. Y es así. Yo a veces veo situaciones y es como, listo, una escalada más. Ok. Ya, listo. Yo sé que quieres llorar, pero sube. Y hay veces que sí, Estuve llorando. y hay veces que sí me ha dicho, ven, te voy a escuchar. Ujú, Entonces, muy como te vuelves muy asertivo a entender, es como una comunicación no verbal, de saber hasta cuándo llegar y hasta dónde llegar. ujú, Porque es muy interesante cómo esto hay en el trasfondo, ¿no es cierto? Que es la otra cara del pole, pero al mismo tiempo el pole es un arte deportivo, ujú, que yo lo hago, ponte, ha cambiado mi vida abismalmente en diferentes, me ha enseñado a vivir la vida, esa ujú, sería la palabra correcta, pero al mismo tiempo es mi deporte. Bueno, es mi trabajo, pero también es mi deporte, es a lo que yo voy y quiero ganar una medalla y me preparo ujú, y los movimientos. Entonces, es un todo. Para mí es un todo. Para mí se ha ujú. convertido en un todo. Es cuando yo digo, yo quiero descansar del pole, pues veo más videos de pole. Entonces, sí, se ha Claro, convertido en un todo en mi vida. Y siento que en la totalmente. vida de muchas personas Creo también. que es encontrar, como decíamos hace un momento, ¿no? Esa tortura correcta, porque al final, o sea, este término de tortura, yo me refiero al hecho de que vas a hacer algo repetidamente y en ese proceso va a haber caídas, va a haber golpes, va a haber veces en las que quieras renunciar, Que tiras la son toalla, solo catapultas a algo más grande. pero estás en eso Claro. porque no lo haces por el resultado final, sino por el acto per se de practicar lo que estás haciendo, Exactamente, simplemente. por Ujú, el objetivo como tal. Yo exacto, siempre digo por el arte en sí. como siempre le digo, el cuerpo es un estuche. Es algo que, sabes que en realidad yo no soy psicóloga. Si me apasiona las emociones, nunca en realidad me he puesto a leer profundamente sobre temas de psicología. Ujú, Pero yo siempre he dicho que todo deporte hace un cambio en tu mente drástico. ujú, O sea, el empezar un deporte, no importa cuál sea, hace un cambio increíble en tu psique. ujú. Obviamente, tal vez va a modificar tu cuerpo, obviamente, pero tu psique
Yo Claro, creo que en realidad es a lo que le deberíamos apuntar y educar a la ujú, población. sí, Es lo que más cambia. yo siempre recomiendo el deporte como una herramienta catártica, más no terapéutica. Eso lo digo a mis pacientes. O sea, que en la psicología entendemos que cambia porque el cerebro es neuroplástico y se adapta a las Claro. realidades, más no debe sustituir un proceso psicoterapéutico porque cada caso es un caso en particular. Y porque también necesitas, a ver, depende tu grado de conciencia, Ujú. obviamente, necesitas una interpretación correcta de lo que está sucediendo. Un poco más objetiva, Claro, desde fuera, desde claro. fuera, porque no todas las personas tienen la capacidad de verse desde fuera, Ujú, sí, claro. todavía. Yo sueño con que el mundo sea así algún día, que todos nos Quizá ya no podamos estemos ver, aquí, pero bueno. nos podamos ver Sí. desde fuera. Nada. No, pues vale, te agradezco mucho A ti, por el tiempo, por el espacio. Aprendí mucho sobre esto. Como te dije, era un tema que me apasionaba mucho hablar porque siento que oculta mucho más cosas, más que lo que se ve superficialmente, y de hecho fue así. Espero que la gente también lo haya disfrutado gracias. muchísimo. No sé si quieres decir algo finalmente, Nada, ¿vale? agradecerte A un ti. montón por generar estos espacios. Siento que, como te dije tras cámaras, que yo necesito estos espacios para poder expresar. Yo siempre les he dicho, pongan una cámara ahí en la clase para grabar lo que decimos, porque después es muy difícil de expresarlo. Pero gracias por A ti. sacar esto, gracias por hacerme recordar y cada vez estas charlas normalmente me motivan mucho a mí misma de ver el proceso y saber hacia dónde podemos llegar. Así que muchas gracias. No, vale, nuevamente muchas gracias a ti por tu tiempo, que creo que es lo más valioso de un ser humano. A la gente que vio y escuchó este episodio, espero que Gracias. lo hayan disfrutado, les haya gustado, como siempre. Digo, al final no se queden con nada de lo que hablamos aquí, vayan, busquen, averigüen, saquen sus Paul. propias conclusiones, haga pole dance. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? ¿Algún Tenemos contacto? como Samsara, Poli Yoga en Instagram y como Vale Crespo en Mm. Instagram. Me pueden buscar de la misma forma en Facebook y estamos ahí. Ahí van a hacer clic y ven nuestro contacto de WhatsApp. Listo. Bueno, pues a la gente que les interesa esto, pues ya saben que es para todo público. Como dijiste, me gustó eso, quizá no para todas las mentes, por precisamente este proceso Exactamente, por este individual. proceso. Pero Pero nada, a la gente que vio y escuchó, pues recuerden que muchas las mentes gracias. también cambian con el tiempo. Totalmente, totalmente. Siempre digo que la personalidad no es algo determinista, sino modificable. Así que nada, nos vemos en un próximo capítulo. Hasta la próxima. Gracias. Chau.